me imagino que tiene alguna pregunta, ¿sí? Am, Voy a activarle el audio a la compañera que tiene la manito levantada. Recordemos que inicia el espacio de interacción pedagógica. Al finalizar, el profesor San Miguel hace su intervención y le resuelve todas las dudas que tiene que ver con el ámbito administrativo, clases grabadas, certificaciones, cómo observan las clases, etcétera, etcétera. Hola, Ibelisa, buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera que me dijeran si se escucha. Yo le escucho muy bajita a usted. Tiene el volumen muy bajo. Yo lo tengo en 100, pero no la alcanzo a escuchar bien. Ok, bueno, yo a usted la escucho perfecto, sí, la Ah, escucho ok, muy ok. bien, Entonces puedo exponer eh, sí, claro. mi nombre, como ya usted lo dijo. Soy Ibelisa Peñalver Rosado, Ujú. madre de dos niñas, de dos jóvenes en condición de discapacidad. En mi casa tengo la discapacidad física y la discapacidad cognitiva. Tengo una joven con síndrome de Down. Soy Ujú. directora de la Fundación AMAR, donde trabajamos con niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad. En Ujú. la fundación le resaltamos a los chicos les reforzamos la parte deportiva, la parte Ok, cultural, la parte artística, y a los que ya son adultos le estamos reforzando la parte vocacional, creándole ya un espacio dentro de la sociedad como personas, como emprendedores, creándole un arte, reforzándoselo. Y mi aporte es que contenta por esta intervención, por este diplomado. Eh, Hubo un profesor de educación física que habló los días anteriores, ah, para referirme al profesor que va por muy buen camino, incluyendo a nuestros chicos con discapacidad, diciéndole que total. él tiene toda la potestad para incluir a ese chico en las bases de datos de los diferentes eventos deportivos que hay para personas con discapacidad, que lo puede hacer, Ujú. y que tiene un deportista y que tiene la potestad de tener buenos deportistas. Eh, Así es. Diciéndole a los padres de familia, sé que hay varios padres de familia aquí, diciéndole también que el trabajo de inclusión no es únicamente para los profesores, que también Total. es muy importante la parte de los padres de familia. Mi hija mayor tiene 23 años, se acaba de graduar de psicología, su discapacidad es física. Mi hija menor es una joven con síndrome de Down. Eh, no ha sido fácil, mi hija tiene 20 años y no ha sido fácil la inclusión, pero uno desde casa se va dando cuenta las necesidades que tienen nuestros chicos y las virtudes que tienen nuestros chicos. Yo me pude dar cuenta en el caso de mi niña que ella no le gusta escribir, sabe escribir, claro, no cosas complicadas, cosas sencillas, ella escribe, ella lee, pero ella es más que todo auditiva. Ella es más que todo Ujú. auditiva y es muy oral, se sabe expresar muy bien. Entonces yo de ahí comencé a hablar con los profesores y a decirle que las tareas de ella, que los trabajos de ella, era de manera oral, sus Claro. exposiciones. Y desde ahí ella fue reforzando y es una gran estudiante por esa parte. Ella se expresa muy bien y sabe expresarse. Que nosotros tenemos que ayudar a los profesores, que el trabajo no es solo de ellos, que el trabajo es en Total. común. Que cuando un profesor nos diga no puedo, nosotros nos sentemos con él y lo sensibilicemos, le hablemos de cómo puede trabajar con nuestros muchachos y así llegar hasta allá. En estos momentos tengo muchachos que no han podido estar en un nivel educativo, que no han podido estar en una escuela
porque hay muchas falencias, porque hay muchas necesidades, porque hay hay mucho de desapego de esa parte. Pero nosotros como padres tenemos la obligación, no de imponer, pero sí de ayudar a que nuestros chicos tengan un mejor vivir y tengan una inclusión en esta sociedad a nivel de la Así parte es. académica. Así es. Muchas gracias, Ibelisa, por tu aporte, por exponernos tu experiencia aquí en esta aula. Es muy cierto. Mira, hablando desde la parte de los padres de familia, hay que desarrollarle esa habilidad a estos chicos de esa inteligencia emocional. Hay que desarrollarle esas competencias comunicativas, a esas relaciones interpersonales. Allí vamos a comenzar a hacer inclusión también. Y es que el inicio del proceso inclusivo se hace desde casa. Se hace desde el momento en que papá y mamá, hermanos, primos, comunidad como tal, aceptan que ese chico, esa chica tiene una discapacidad, tiene un trastorno, tiene un Down, tiene un déficit de atención, tiene una hiperactividad. Y con esto reforzamos esa resiliencia en los niños. Allí es donde vamos, donde nosotros vemos estos chicos fortalecidos. Ahí es donde vemos estos chicos que se están enfocando para enfrentarse a la vida, enfrentarse a una escuela, enfrentarse a una sociedad, porque sí es cierto que vamos a encontrar mucha discriminación, mucha exclusión, mucha apatía en ciertos casos, pero qué importante es cuando los propios chicos identifican qué es lo que está pasando. Hay muchas situaciones allí. Hay muchas situaciones porque hay niños que cuando no se les habla muy bien acerca del tema, estos chicos presentan baja estima, estos niños son apáticos a ingresar a un aula de clases y vamos a encontrarnos con otra complejidad más aparte del diagnóstico que el chico tiene. Entonces, es importante lo que decía la profe y muy excelente su trabajo. Tienen una fundación que está enfocada en, en despertar esa sensibilización en la sociedad para una educación verdaderamente inclusiva. Erlinda Jiménez, buenas noches. Ya le activo su audio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Aló, ¿me Erlinda. escucha? Bienvenida. Sí, la ¿Me escucha? escuchamos. Sí, ¿Sí? la escuchamos. Sí, señora. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Al igual que la compañera, yo soy madre de un joven con parálisis cerebral, muy comprometido en la parte física, en la parte auditiva y por lo tanto en su comunicación con bastantes limitaciones y actualmente tiene 30 años. Mi experiencia con la parte de educación formal no fue la más grata, no ha sido la más agradable, puesto que acá en el departamento de Córdoba, especialmente en el municipio donde yo vivo, son muy renuentes los maestros, no todos, no todos, pero sí, mira que toqué varias puertas, bueno, tuve que colocarlo en colegio privado, preescolar, parte de la primaria en colegio privado. Luego ya en las escuelas oficiales sí me necesitaba un acompañante y no pudo pasar de su primaria. Por mis dificultades personales también trabajaba en otro municipio todo el día, Buenavista, Córdoba, me tocaba viajar. Tenía una mamá con enferma también, con Alzheimer, un papá a mi cargo anciano de 98 años, 3 personas con discapacidad. Me fue una época muy difícil, pero sí he logrado muchas cosas con mi hijo. Entonces, yo siempre le digo a los maestros desde mi experiencia, sí se puede. Claro Querer que es sí. poder, amar es poder.
como decían anoche las compañeras, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Yo pienso que el amor es la base, es el fundamento de todo tipo de educación. Mi hijo tiene buenas relaciones interpersonales, socialmente, muy conocido, porque desde a temprana edad, desde que era un bebecito, yo lo llevaba a la iglesia, a los estadios, porque a él le gusta el fútbol. He viajado a Barranquilla, Cartagena, él es hincha del Nacional. Montería, que es la capital, los estadios acá municipales, la política, le gusta la política también, entonces yo voy a las caminatas con él, los eventos así populares que hacen el pueblo, yo estoy con mi hijo ahí, o sea, a temprana edad se logran muchas cosas. Esto no quiere decir que sí, por la edad también no se pueden lograr muchas cosas, pero entre más temprano trabajemos con el niño, ¿verdad? A más mayor Sí, logros obtenemos. Sabemos que los primeros años son la base de la personalidad. Él es un joven con muchas limitaciones, pero lo que me agrada es que es un joven feliz, contento, alegre, le pone motivación, es sociable. Todo mi municipio conoce a mi hijo y fuera del municipio también. Y eso me da, yo soy docente orientador en una institución y he sido como el ejemplo, ¿verdad? De ellos. Yo le digo, sí se puede mirar lo que ha logrado mi hijo, de pronto no logró un nivel académico alto, no pudo ir a la universidad por las limitaciones, no tanto de él, sino también mías, personales. sí. Pero la falta de acompañamiento, claro, madre soltera y una cantidad de situaciones difíciles, pero sí se puede con ellos lograr muchas, pero yo diría muchísimas cosas. En mi municipio existió la UAI, Unidad de Atención Integral. Yo lo tuve también en la UAI. No me pareció como en los mejores resultados porque sabemos que hay varios síndromes allí, como que todos en un aula. Los maestros acá se quejan porque no están preparados para recibir esos chicos. Yo les dije, no, pero es que lo mejor es la experiencia. Al maestro no lo hace el cartón que recibe en la universidad, al maestro lo hace la Total. experiencia, la creatividad, las ganas, la motivación que tú le pongas a ese chico. Entonces, la verdad es que mi labor me siento satisfecha apoyando a estos chicos. Y sí me gustaría hablar con esta compañera de la fundación, porque yo quiero que antes de irme yo a esta tierra, yo tener una fundación. Yo pienso que sí, porque en mi pueblo hay muchos chicos encerrados, muchos chicos jóvenes que pueden hacer muchas cosas, pero como ya están en esta edad y en los colegios oficiales ya no los reciben, entonces es una limitante para ellos. Y ahí estamos en reuniones, yo a veces los reúno, hacemos algunas pocas actividades, pero sí me gustaría, uno de mis sueños es tener una fundación. Entonces me gustaría Ok. contactarme con la amiga que terminó de hablar. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ok, muchas gracias a usted. Bueno, enfatizando un poco lo que nos decía la profe Linda, hay una frase muy importante que la encontramos en muchos estados, en muchas plataformas de docentes y eso, donde nos habla de que educar es más difícil que enseñar, ¿sí? Porque para enseñar se necesita saber, simplemente eso. Para, edu para, eh, para enseñar se necesita saber. En cambio, para educar se necesita el ser lo que yo soy, lo que yo doy, lo que yo tengo para brindar. Entonces, allí de la importancia de que nosotros demos de de lo que Dios nos dio, demos de esa capacidad, pero lo demos en beneficio y en pro de una sociedad que lo requiera, que lo necesite. Bueno, eh, estamos trabajando, lo que es la diversidad. Pues ayer iniciamos ese tema. Ayer iniciamos el tema donde dentro de esa diversidad encontramos que hay un sinnúmero de situaciones. En esas situaciones está también
el riesgo de exclusión. Y el riesgo de exclusión se da porque no aceptamos esas diferencias. No aceptamos, eh, no aceptamos esa diversidad. Entonces, la educación inclusiva entiende esa diversidad desde como aquella relación que las personas establecen consigo misma y con los otros, superando esa mirada superando la mirada de lo diferente. Entonces, cuando hablamos de exclusión social, de exclusión como tal, exclusión social también tiene que ver con el ámbito educativo. Todos queremos vivir como tal en una sociedad que brinde a todas las personas las mismas oportunidades, donde se escuche nuestra voz, donde podamos vivir felizmente, donde se comparta, donde se vive en armonía, pero desafortunadamente muchas personas viven privadas de sus derechos humanos, viven privadas de oportunidades como también de recursos. La integración como tal busca, pues eso, la integración busca que todas las personas se le dé la oportunidad de gozar de esos derechos humanos con los que nacen. Entonces, al hablar de exclusión social, podemos decir que es esa situación en la que no todas las personas tienen el mismo acceso. Ese acceso a las oportunidades, a los servicios, el cual les va a permitir llevar una vida digna, una vida feliz. Está limitado a no poder participar y a que no se le escuche su voz sobre diferentes aspectos, sobre las normas de la sociedad en la que viven. Al no acceder a servicios e infraestructuras básicas como electricidad, agua potable, la educación pública, la sanidad o el sistema de bienestar social, allí estamos manejando una exclusión social. Podemos pensar que en ello, en esa exclusión social, como si se tratara de una red eléctrica, ¿sí? Que conecta varias partes de la sociedad entre sí, pero que a la larga proporciona un enlace para que una parte de la sociedad disfrute de esos mismos beneficios que los otros segmentos de la sociedad. Entonces, la exclusión social se refiere a esa zona excluida, es decir, a esas comunidades que no están conectadas a la red, que no pueden disfrutar de esos mismos beneficios, que no pueden disfrutar de esas oportunidades como lo disfrutan las demás. Estas suelen denominarse marginadas, marginación social. Esto es otro término que se puede, que podemos aplicar allí en lo que es la exclusión social, una marginación social. En teoría, todas las personas tienen una serie de derechos. Estos derechos deberían evitar estas denigraciones, estas exclusiones. Los derechos humanos otorgan a todo el mundo el mismo derecho a tener voz, a ser tratados con igualdad ante la ley, a participar en el debate público sobre la sociedad en la que viven. Y los derechos sociales como la sanidad, la educación, esta pretende garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a las mismas oportunidades y servicios básicos de los que está disponible para cualquier otra persona. Entonces, cuando se protegen estos derechos o cuando algunos gobiernos buscan trabajar activamente para denegarlo, se produce unos apagones como tal, podríamos decirlo de esta manera. La exclusión social puede producirse de muchas maneras, en distintos niveles también, como lo veíamos ayer.
Hablando de esa diversidad, pues también hablamos de la exclusión. Esta exclusión social puede producirse de distintas maneras. Sin embargo, existen vínculos que conectan el hecho de sufrir exclusión en un ámbito de la vida como una exclusión en otro. Por ejemplo, existe exclusión social cuando a ciertos grupos se les niega el mismo acceso a la educación que al resto de la sociedad. Pensemos en el pueblo gitano, por ejemplo, en ese pueblo gitano de muchos países. La falta de acceso a la educación les impide, a su vez, obtener las calificaciones necesarias para obtener un buen empleo. Entonces aquí hay un limitante y por lo tanto hay como una falencia o hay una coartación para surgir en la vida, ¿sí? Y cosas que no quedan allí, que les impiden encontrar un buen hogar donde poder formar una familia. Así que su exclusión del sistema educativo tiene un efecto dominó que les excluye de otras partes que son fundamentales también para la sociedad. Al igual pasa con estos chicos que presentan una discapacidad o que presentan un trastorno. Si se les excluye, se les está coartando, se les está quitando la oportunidad de surgir, de ser funcionales a una sociedad. ¿Por qué? Porque no están capacitados, porque quedan allí vulnerados sus derechos. Este efecto y la falta de oportunidades para superarlo significa que la exclusión social a menudo se extiende de generación en generación, dejando permanentemente fuera de la red y excluidos a ciertos grupos. La discriminación indirecta también se da. Esta discriminación indirecta también genera exclusión social. Las personas con discapacidad suelen quedar excluidas de la sociedad por algo tan insignificante que creemos nosotros y es una falla en las infraestructuras básicas, ¿sí? Por ejemplo, edificios, ascensores, rampas. Y es algo que cuando estamos construyendo no pensamos en ello. Pero mira que esa persona con discapacidad que lo necesita se está viendo excluida allí. Esto que para algunas personas puede pasar desapercibido, puede impedir que otras personas participen en esa vida pública, compartan sus opiniones sobre cuestiones importantes o incluso voten y tengan voz en el futuro de esa sociedad. Si en ese lugar donde se está debatiendo la democracia o se está dando la oportunidad a una comunidad de de elegir a su representante y no tiene un acceso para estas personas con discapacidad, se le está negando también este derecho. Entonces, sí ves que son muchos los factores que impiden este proceso de inclusión. Bueno, ayer hablábamos sobre la inclusión educativa y la educación inclusiva. La inclusión educativa es un correctivo. En cambio, esa educación inclusiva es preventivo. Busca solucionar situaciones de exclusión y aquí evita situaciones de exclusión. Está enfocado en un grupo específico y aquí está enfocado en toda la población educativa por la inherente diversidad del ser humano. Busca eliminar o minimizar los efectos del BAP, que son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y aquí la educación inclusiva, pues la busca prevenir, ¿sí? Las barreras para el aprendizaje y la participación. Requiere ajustes razonables, muchas veces significativos, y la educación inclusiva se centra en la creación de un diseño universal para el aprendizaje, donde los ajustes razonables muchas veces no son necesarios, no son visibles. Eso sería como que una relación allí. Ahora, lo que les decía que vamos a desarrollar o vamos a socializar en el día de hoy es esa diferencia
¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Integración versus inclusión. En el desarrollo y crecimiento y crecimiento diferente de lo que se conoce como la educación inclusiva, se da un reto para los docentes, principalmente al atender a la diversidad en el aula, implementando las debidas adaptaciones, así como la atención personalizada e inclusión para atender cada necesidad. Bien, entonces quisiera escuchar si alguien tiene, antes de ver el video, que nos va a enfocar hacia esta diferencia, quieren aportar algo antes de, qué es, cuál es la diferencia que hay entre inclusión e integración. Voy a tratar de activar las 3 personas que tienen la manito levantada. Gloria Janet, buenas noches. Muy buenas noches. Con respecto a la experiencia que nosotros como padres tenemos, inclusión es una palabra que se ha deformado mediante el procedimiento que se ha hecho con nuestros niños, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo llevé a mi niña a transición, ella sabía leer, sabía algo de escritura, y resultó que terminó fue metida allí y siempre me la colocaban de última y siempre me le daban una hoja para que pinte, pasó segundo en la misma, tercero, cuarto, quinto, y entonces eso es lo que se llama la un mal Integración. sentido de lo que es la inclusión, y lo hemos llevado a la integración, a conformarnos con aceptar los niños porque es una obligación del sistema educativo, más no como, como un respeto por la discapacidad, un reconocimiento de la necesidad, y no se ha tenido en cuenta para nada esa situación. Entonces estamos como obligando a los docentes a hacer algo que en realidad ellos ni siquiera lo han aceptado como concepto, sino que simplemente se tienen a nuestros niños allí metidos en un aula, sometidos a una cantidad de cosas que en lugar de que ellos sobresalgan en sus actitudes, los han opacado, porque ellos también Limitantes. sienten, ¿sí? Ellos sienten el menosprecio, sienten la actitud con que se los trata, la diferencia que se hace al incluirlos allí, pero no, al no ser tenidos en cuenta, ¿sí? Están integrados, así como está integrado un mueble, más no, no se los tiene en cuenta en esa inclusión que es tenerles en cuenta sus limitantes para llevarlos a un proceso de verdaderamente ser incluidos dentro de todos los niños y dentro de todo el proceso educativo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Gloria. Bien, vamos a darle la palabra a Doris. Doris. Bueno, Sí, muy sí, buenas Doris. tardes. Muy buenas Buenas noches. Bendiciones tardes. para todos y todos. Pues yo tengo unas inquietudes aquí con relación de pronto al tema que estamos viendo, pero sí a los anteriores. En la clase pasada te quise hacer la pregunta. Yo sé que de pronto hay muchas leyes. Para mí esta conferencia ha sido muy importante, de verdad muy importante, porque nos ha enseñado a cómo manejar este tipo de estudiantes. Pero hay algo también. Yo pienso que lo uno tiene que ir en coherencia con lo otro, ¿verdad? Nos dan decreto, nos dicen que tenemos que recibir los estudiantes, que no debemos incluirlo, pero hace falta mucho del gobierno hacia las instituciones educativas. Bueno, lo digo por la institución donde yo estoy laborando.
pues no contamos con un apoyo de un psicoorientador, del equipo de SEI interdisciplinario, y de verdad que hay muchos de nuestros compañeros, todos estamos dispuestos, porque la verdad es que mi institución donde estamos, somos siempre receptivos, estamos siempre dispuestos a tomar todo lo que es bueno para los estudiantes. Y de hecho, pues yo pienso que nos ha ido muy bien en cuanto a la parte pedagógica con nuestros estudiantes, la parte integral. Pero cuando se trata de esta parte de inclusión, de pronto se había estado manejando como que aquellas discapacidades, pero que tampoco el gobierno ha hecho ese aporte que tiene que hacer a las instituciones educativas para que se dé esa integralidad en los estudiantes. Que muchos de nosotros trabajamos con mucho esfuerzo, intentamos que esos niños surjan, que aprendan, pero que los recursos que necesitamos para que esto se dé, para que estos niños puedan seguir, para que sean útiles a la familia, a la sociedad, realmente no se está viendo reflejado desde el Estado hacia las instituciones educativas. De hecho, yo sé que la mayoría de los docentes estamos dispuestos al cambio y damos todo por hacerlo, pero que a veces nos quedamos cortos porque no se nos brinda realmente las herramientas y las capacitaciones necesarias para que esto siga adelante. En mi caso, este es el primer curso que estoy recibiendo de inclusión y eso porque estoy muy preocupada porque en mi institución están llegando muchos niños que de pronto no sabemos manejarlo o las personas que nos están orientando de pronto no tienen bien claro qué es una inclusión dentro del aula de clase. Y a mí esto me preocupa. La vez pasada también hablaba sobre la alimentación complementaria. Da tristeza saber que las instituciones educativas, hablo de Sincelejo, Colombia, no están recibiendo el complemento que deberían recibir los estudiantes para tener una educación o un conocimiento muy fresco porque más papelería, menos alimento para los niños. En mi institución, en la jornada de la mañana son 260 niños y solo están recibiendo el alimento. Una uñita de carne, una uñita de papa o cualquier cosa para los niños de transición. El resto, y en la tarde, igualmente, en la tarde hay 260 niños también. Ellos no están recibiendo ese complemento que el gobierno dice que está dando, pues no, no a nuestra institución, eso no se está dando como debe ser. Pero sí llevan a una persona a que vaya a supervisar ese pedacito de yuquita, ese pedacito de carnecita, y se mandan una papelería y llena papel para acá, llena papel para allá, pero en realidad los niños no están recibiendo ese beneficio. Entonces, de nuestra parte como docente lo estamos dando todo, el todo por el todo, pero que el gobierno también tiene que ponerse la mano en su corazón y que sea real lo que ellos quieren que nosotros logremos en una sociedad, porque nosotros podemos dar todo, pero si no hay el complemento, no podemos avanzar mucho. Como le digo, nuestra institución es una institución dispuesta a dar todos los cambios que sean necesarios y trabajamos con las uñas y metemos el hombro y lo hacemos, pero yo pienso que también el ente del gobierno también debe colocarse la mano en su corazón y pensar que son sus hijos, que son mis hijos y que es nuestra familia. Y da lástima que esos niños lleguen a la institución y de pronto
colocarle cualquier actividad porque no sabemos manejar la situación. No Claro. le estamos haciendo ningún beneficio al niño, ¿verdad? Y le pasamos el año y viene el otro año también y el otro año también. No, eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es el cambio, que tú te sientas satisfecho como persona, como docente, te sientas satisfecho que tú le trabajaste a ese niño, que tuviste un resultado bien bueno, ¿verdad? Eso sí es satisfacción para nosotros, pero Que nos duele lograste, nuestro corazón, nos duele lograste los objetivos. es que en nuestra institución no cuenta con ese apoyo del ente gubernamental. Nosotros hacemos todo lo que podemos, sí. Hay estudiantes que avanzan, pero no como nosotros queremos, no como nosotros queremos, porque realmente ese equipo del que usted hablaba, allá no existe. Esa alimentación complementaria que usted dice, no la tenemos tampoco. Ya, entonces yo pienso que debe haber algo, así como nos capacitan, así como nos exigen, así como piensan que los docentes debemos darlo todo, el gobierno también debe darlo todo, porque yo pienso que nosotros, si tenemos las herramientas y tenemos todo, qué lindo sería, ¿verdad? Una sociedad diferente, una sociedad donde todos tenemos derechos y que todos somos capaces y que todos es un derecho que no se nos va a negar a ninguno. Pero entonces nos exigen a nosotros damos todo, pero el gobierno no cumple con lo que debe ser. Esa es mi apreciación y mi preocupación desde el Listo. punto de vista de lo que nosotros estamos viviendo en De su nuestra institución. experiencia. Así Exactamente. es. Muchas gracias, Doris. Bueno, vamos a observar el video. Bueno, hacer una observación ante todo, muy importante la participación de todos, pero, vamos a hacerlo en la brevedad posible porque tenemos varios compañeros que también quieren dar su aporte, entonces no nos podemos alargar tanto para poderle dar ese espacio al compañero también y que él no se quede con su aporte o con su duda en cierto caso, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer una participación pues bastante corta. Primeramente vamos a escuchar el video Integración versus Inclusión. Muchas veces oímos las palabras integración e inclusión. Y aunque comprendemos su significado, ¿somos capaces de reconocer todos los matices que llevan implícitos cada una de estas palabras? ¿Somos capaces de identificar cada uno de estos términos? Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que integrar es aceptar la diferencia, mientras que incluir es acoger. Integrar es hablar de necesidades educativas, generando de esta forma expectativas bajas sobre el alumnado. Incluir es eliminar barreras a la participación, al progreso y al aprendizaje. La integración se centra en el déficit. La inclusión se fija en las capacidades de todo el alumnado, para poder desarrollarlas en el aula, enriqueciendo de esta forma el aprendizaje para todos. Con la integración, la respuesta educativa es segregadora, puesto que el alumno sale del aula y pocas veces va a poder participar en ella. Por el contrario, en una respuesta educativa e inclusiva, el alumno va a estar presente, participando y progresando con todos sus compañeros en el aula. De esta forma, queda claro que los apoyos con la inclusión siempre se hacen dentro del aula. Tendremos entonces 2 profesores en el aula para poder trabajar coordinadamente con todo el alumnado del aula. Tenemos de esta forma 2 profesores para apoyar a todo el alumnado. El apoyo a la inclusión es posible. Bueno,
Ya les voy a pasar el link del video. Ahí está. Ese es el link del video que acabamos de observar. Bien, vamos a dar la palabra a un participante de los que están aquí con la manito levantada. Sandra Bolaño, buenas noches. Sandra Beleño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profesora, yo no es que quiera hablar mucho, sino que quiero hacerle una pregunta y para eso necesito que le voy a hacer varias preguntas o bueno, le voy a colocar mi inquietud. Cuando hablamos de inclusión, sí fue excelente esas leyes, ese decreto que ha salido. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, pues veíamos que una persona ciega ya no podía ir a la universidad, no podía ir a esto, entonces se hacía esa exclusión. Una persona en silla de ruedas. Discapacidad visual. Exactamente, una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con una discapacidad física, pues ya, por lo que usted decía, los edificios, la plataforma, pues no era apta para ellos. Desde que la ley salió, fue una oportunidad para todo ese tipo de población que tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Pero ahora con la inclusión también está, por un lado, esa población que manejan un déficit cognitivo bastante complejo. Estamos hablando de un déficit cognitivo moderado a profundo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esa población la van a incluir en un colegio de educación regular con niños, pero yo trabajé por más de 8 años con ese tipo de poblaciones. Ya era mi vida, mi sueño, mi trabajo, mi día a día, y fue una experiencia hermosa, ¿ya? Pero ellos tenían un mundo. Es como cuando ahora mismo me dicen a mí, yo tengo 43 años, y me dicen, no, vas a salir con unas adolescentes, no me voy a sentir cómoda, porque yo soy una persona adulta. Ellos tenían un mundo, ¿verdad? Se entendían. Estamos hablando de personas con déficit cognitivo bastante profundo, en una escala de inteligencia de 30, 40, 50. Pero entonces ellos ahora lo van a incluir en una educación regular por la edad, inclusión. A mi parecer, en muchas ocasiones se puede estar dando la exclusión, ¿ya? O la vulneración de lo que realmente ellos necesitan, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cómo se estaría trabajando? ¿Sí se estaría llevando ese proceso de inclusión con ese tipo de población, profesora? Esa es una pregunta. Por otro lado, partiendo, como decía la compañera que acabó de hablar, partiendo de que nosotros tenemos todo el amor, toda la disposición, esa es nuestra razón de ser, hay vocación en nuestras vidas, trabajamos desde la pedagogía del amor, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando entra un estudiante con una discapacidad mental o una discapacidad, digamos, una esquizofrenia, un problema psiquiátrico, y entra a un salón con 20, 25, por no decir que 40, la profesora de cierta manera va a estar vulnerando los derechos del resto de niños de educación regular. ¿Por qué? Porque ella tiene que estar atenta a ese niño, porque ese niño en cualquier momento puede golpear, maltratar, hacerle un daño al resto de sus estudiantes, y es una responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de estudiantes que manejan esta discapacidad que es de mucho cuidado? Porque a veces decimos, no, decía la mamita del niño que habla inglés y habla de todo. No, porque nada más se lo dejan estar por 2 horas. O sea, hay que mirar el escenario de lo que se está presentando, profesora, porque si el niño tiene un problema psiquiátrico, pone en riesgo al resto de estudiantes. Entonces, eso entra en un proceso legal, entonces hay que demostrar, ¿ya? Entonces, hay también mirar eso, porque cuando hablamos de inclusión, precisamente usted aquí nos ha enseñado que la inclusión es para todos y que no se puede vulnerar los derechos de ninguno. La educación se debe brindar, una educación de calidad para todos. Y a veces en el afán de la inclusión estamos obviando a esos estudiantes de educación regular también, profesora. Entonces, no sé, le hice varias preguntas en uno. Ayúdeme ahí. Qué pena, disculpe. Sandra, habla rapidísimo, parece que estuvieras peleando. No, traté de ser lo más rápido porque usted acabó de decirle a la compañera que fuera lo más breve. Entonces, ahí le hizo a todos, vamos a ser breves. Qué chévere.
Bueno, Sandra, ahora sí, vámonos al tema. Listo. Primeramente, cuando se tiene un trastorno de comportamiento, aquí la institución educativa debe velar por el bienestar de todos sus estudiantes. Entonces, este chico que tiene un trastorno comportamental, como por ejemplo una esquizofrenia, hay que tener en cuenta si este chico es agresivo o no, ¿sí? ¿Qué pasa si el niño, el adolescente, es agresivo? Este chico debe entrar a la institución medicado. Hay unas medicaciones pues que lo dejan estable, no somnoliento como tal, sino que el chico está estable allí en ese proceso. Allí sí se aceptaría este niño dentro del aula de clases. Hay situaciones que entra a jugar el padre de familia también como un apoyo dentro de la institución. Entonces, a veces hasta el padre de familia llega llega a estar como un docente sombra, como un apoyo sombra, perdón, como ese apoyo sombra. Y esto se da en situaciones así, situaciones que sean eh, situaciones que sean, ya que se salgan del contexto, ¿sí? Donde pueda haber una agresividad, donde el niño pueda atentar contra su vida y con la integridad de las personas que allí hacen parte de esa institución. Entonces, hay que mirar puntualmente la situación para identificar qué es lo que se puede hacer, para identificar la solución. Sí hay una educación para todos, pero hay también casos que, por ejemplo, el chico ya presenta una esquizofrenia bastante eh, acelerada, pues no es que se le niegue el derecho a la educación, pero entonces en conjunto o en consenso con el padre de familia se llega a una conclusión, se llega a un análisis o se llega a un acuerdo, a unos acuerdos donde eh, lo atiende la EPS, donde va y lo atiende un terapista ocupacional allá mismo en su casa, le envían unas terapias con sí, terapias ocupacionales, terapias cognitivos conductuales, el cual le van trabajando también su comportamiento y el aspecto cognitivo. No necesariamente debe estar en un aula de clases. Bueno, entonces, el video nos hablaba de las principales diferencias que hay entre la integración y la inclusión. Aunque el objetivo de ambos, tanto la inclusión como la integración, es solventar esas dificultades que están relacionadas con la exclusión social de colectivos vulnerables. Profe, buenas noches. Sí, Lizeth, buenas noches. Disculpa la molestia, la interrupción. Lo que pasa es que me causó mucha curiosidad cuando hablamos en la implementación de la semana, al día de ayer, perdón, en la implementación y regulación que hace la Secretaría de Educación y el Ministerio con respecto al seguimiento de las funciones dentro de las instituciones educativas para los niños con inclusión. Pero me causa mucha admiración que exigen mucho para los colegios, pero ellos que se supone que son las personas que deben de estar en la cabeza y el manejo de la situación, las personas competentes, no lo implementan. Para ello, pues el ejemplo está la implementación o la falta de competencias para el desarrollo de las pruebas ICFES para los niños de 11. Por lo menos yo tengo 3 niños con discapacidad. Ellos, la única, digamos que, ajuste que le realizaron para el desarrollo de estas pruebas fue simplemente una persona acompañante o el aumento de la letra dentro de la guía. Entonces, si la Secretaría de Educación y el municipio nos hace la exigencia a nosotros, porque ellos como personas garantes de esos derechos no lo comienzan a implementar, ¿sí? Porque desde allí también se implementa, desde allí también se inicia. Claro. Así es.
Sí, es que el proceso de inclusión, como les decía, hay muchas barreras y entre esas, estas. Por ejemplo, el Estado como tal está en la corresponsabilidad de brindar, de garantizar la educación inclusiva y a veces el propio Estado ese es el que está vulnerando los derechos. Si nosotros observamos la infraestructura de de un plantel educativo de ámbito oficial, vemos que posiblemente haya rampa en el primer piso, si es de varios pisos. Una señalización para chicos que tengan una discapacidad visual, no la encontramos. Una señalización para, ojo, aquí estoy generalizando, hay colegios de colegios, hay instituciones educativas también que son de ámbito oficial que tienen muy bien estructurado la educación inclusiva, pero la mayoría, entonces por la mayoría, pues juzgamos. Ahí es donde vemos que hasta el mismo Estado está excluyendo a la población, porque un niño con una discapacidad física que no encuentre una rampa para, para acceder a la institución, allí se le está colocando una barrera, ¿sí? O una señalización, o los baños para las rampas, para en los baños que haya la distinción para estas personas que tienen una discapacidad. Entonces nos damos cuenta, lo que usted nos decía, Lisette, que vamos a encontrar mucha negligencia también en el Estado. Es que al hablar de inclusión tenemos que hablar también de negligencia. Tenemos que hablar de exclusión, de vulnerabilidad, aunque hay una ley muy linda, ley 1421, y enseguida la sacamos y mire que es que aquí está velando por los derechos, garantizando la optimación de la educación, de el bienestar, pero ¿dónde está? Es allí donde hablamos también de barreras. Bueno, entonces decía que mientras esa integración social que se ha de incluir, o sea, se entiende eh, como que se ha de incluir a las personas en situación de vulnerabilidad en el sistema existente, haciendo que sean ellas quienes se adapten a las normas y a las estructuras que los componen. En la inclusión social se transforma este sistema y se implantan políticas para eliminar barreras y ofrecer igualdad para todos. En la integración social, la responsabilidad de adaptarse suele recaer en la persona, mientras que en la inclusión social es la sociedad y el entorno la que ofrece ese respaldo y los ajustes para incluir a los individuos y colectivos. Vamos a colocar un ejemplo claro. Tenemos a un niño Down en el aula, ¿cierto? El niño Down necesita unos ajustes razonables. Por ende, el niño Down puede estar teniendo un coeficiente intelectual bajo, ¿sí? Por su situación, por su condición. Entonces, a este chico las actividades, la integralidad, las estrategias son totalmente diferentes a su grupo. Pero este chico debe esperar en el salón de clases mientras yo trabajo con los otros 20 y tantos niños que tengo allí. A este niño yo lo dejo toda la mañana que juegue, que raye, que use juguetes, que traiga pinturas, pero allí que lo haga solito porque yo estoy ocupada ya. Le estoy brindando el derecho a la educación. Le estoy brindando la oportunidad de integrarse con sus compañeros, porque ojo, en ese momento no se está integrando, pero llega el momento del descanso que sí lo hace. Entonces, es allí donde donde entramos a comparar cuál es la diferencia que hay entre inclusión e integración. ¿Cuál es esa diferencia?
A ese niño lo estamos integrando cuando le damos la oportunidad de acceder, a un plantel educativo, de matricularse a un plantel educativo. Le estamos dando la oportunidad de integrar, más no de inclusión. Cuando nosotros ya hacemos cuando hacemos unas adaptaciones, cuando lo acogemos, cuando es el plantel, cuando es el contexto el que se adapta a las necesidades de ese chico, allí es donde hay la verdadera inclusión. Entonces, podemos decir que para entender esta diferencia entre integración e inclusión, hay que aclarar que en las sociedades desarrolladas y en sus comunidades educativas se ha ido extendiendo en los 2 últimos años una visión que está acorde a la integración social, que junto a las leyes introducidas, estas configuran un nuevo modelo educativo de atención a la diversidad. Entonces, podemos hablarlo de una manera resumida. En la historia de la atención educativa a la diversidad, se ha pasado de un modelo asistencial a un modelo educativo, que está basado en el principio de la igualdad y en el que las condiciones de vida, de escolarización de estas personas con algún tipo de déficit o discapacidad no deben ser diferentes al mundo de los demás. Entonces, este chico no se puede quedar toda la mañana esperando a que la profe se desocupe. Este chico no se puede quedar allí toda la mañana jugando con unas fichas mientras se come la merienda. Mientras yo trabajo con los demás chicos, vengo un ratico aquí y lo pongo a hacer una hoja y lo pongo a que me escriba un ratico y lo pongo a que no, porque la clase como tal que yo estaba explicando, él se la perdió porque estaba concentrado en otra cosa. Ella se la perdió porque estaba. Entonces, eso no es inclusión, es integrar. Aunque integrar es aceptar la diferencia. Yo la estoy aceptando, todos somos diferentes. Yo acepto la diferencia, por lo tanto, acepto que ese niño entre a mi plantel educativo, entre en una aula de clases. Pero de allí a incluirlo, a que se le dé ese derecho a la inclusión, es allí donde entra a jugar otros aspectos. Bueno, entonces, la educación puede ser un factor de cohesión social si procura transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos, y al mismo tiempo evita ser ella misma un factor de exclusión social. El modelo educativo cambia fundamentalmente desde el momento en el que el niño y la niña y su discapacidad dejan de ser el centro, ¿sí? Siendo el propio sistema educativo el que tiene que amoldarse y adecuarse a las características personales de cada alumno y darle la respuesta educativa que sea más adecuada. Es por eso que hacemos un peer, porque le estamos haciendo un ajuste individual, razonable a sus habilidades, a sus capacidades, a sus características individuales. Se tiene que abandonar el concepto de educación especial. Ya el término lleva implícito su aceptación como algo diferente del hecho educativo general, considerándose que toda educación es especial, ¿sí? No que estamos en una educación especial para este niño. Todas las educaciones son especiales, ya que la educación ha de adaptarse al ritmo individual de cada sujeto. ¿Que este niño es especial? Claro que sí, todos somos especiales, todos es todos. Tiene una característica, tiene un diagnóstico, tiene una discapacidad,
tiene un trastorno, ¿sí? Este cambio de paradigma en educación, que al menos teóricamente implica atender las peculiaridades de cada alumno a sus necesidades, al respeto por la diferencia, constituye ese principio básico de la inclusión social desde el sistema educativo, no solo desde el sistema colectivo del alumno con discapacidad, sino de cualquier diversidad sociocultural. Actualmente y a nivel mundial, la teoría y la práctica de la atención educativa a la diversidad se ha movilizado desde un enfoque de integración a uno de inclusión educativa. Entonces, podemos hablar, estas ayudas se ven más en algunos colegios privados donde buscan ayudar con especialistas que recomiendan cómo deben de educar los AR y los PR. Son herramientas que muchos maestros, sí. Aquí dice, Gloria, sin embargo, es el docente que tiene la última palabra, es quien decide atender todos los casos y establecer las dinámicas y estrategias para trabajar con todos sus estudiantes. No todos son igualmente comprometidos. Sí, es que ese concepto especial es así, todos somos especiales. Sí, mi hija es especial para mí y no necesariamente porque tenga un Down, porque cuando veíamos un niño con Down, ay, que ese niño es especial. Especial, sí, es especial para su mamá, para su papá, para la comunidad, para el mundo, para Dios, así igual como todos. Entonces sí, se ha venido cambiando como que esa connotación. Bien, entonces, la integración se basa en la normalización de la vida de los alumnos que tienen esa necesidad educativa especial, que igual todos tenemos una necesidad educativa, ¿sí? También tenemos ese término que igual en el artículo, en el decreto, perdón, en el decreto de inclusión, lo vemos como una atención a la diversidad, ¿sí? Entonces, la inclusión plantea el reconocimiento y valoración de la diversidad como un derecho humano, lo cual sitúa su objetivo como prioritario a todo nivel, dado que la heterogeneidad es entendida como normal, ¿sí? La inclusión se dirige a todas las personas. La integración se centra en los alumnos con una diversidad educativa, diversidad neuronal, para que se habiliten determinados apoyos, recursos y profesionales, mientras que la inclusión se basa en un modelo sociocomunitario en el que el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, construyendo, enfocándose, conduciendo al mejoramiento de la calidad educativa en su conjunto y para todos los alumnos. Se trata de esa organización en sí misma inclusiva en la que todos sus miembros están capacitados para atender esta diversidad. Y si no están capacitados, pues tienen ese docente orientador, ese docente de apoyo, este psicólogo que busca pues también solventar esa necesidad. Bueno, vamos a darle la palabra a otro participante. Gili López, se le activó su audio primero, Gili. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a comentarles mi casito. En mi aula de clase tengo 32 estudiantes, de los cuales 5 de ellos tienen algún trastorno. Digo que algún trastorno porque ninguno de ellos está diagnosticado. Pero pues se ven que pues aquellos trastornos o aquellas discapacidades o necesidades pues son físicas, cognitivas
y algunos pues ya tienen algo como psicológicas, ¿sí? Dos de ellos son supremamente agresivos, pero a la hora de yo realizarles actividades, porque pues la verdad sí los integro mucho con el resto del grupo, pero no les gusta hacer nada. Tengo una niña que ella sí es, le gusta hacer, le gusta participar, ella es la que canta, ella es la que en las izadas de bandera se disfraza, sale, sí, tiene 10 añitos, y ella le gusta sobresalir en la institución. Tengo dos niños que por más de que les hago diferentes actividades para integrarlos, no les gusta hacer absolutamente nada. Tengo una niña que no trabaja en ninguna clase, solo en matemáticas, es muy buena para las matemáticas, pero por parte de la institución, del gobierno, no hay ningún apoyo. Las familias tampoco apoyan. Uno les pide una cosa, que mire, que por favor lo lleven. En la institución no cuenta con psicólogo o con docente orientador, entonces siempre les pedimos que se apoyen con el hospital. No lo llevan y ellos se respaldan porque son población vulnerable, que no tenemos, que una cosa. Entonces, me están dejando sola, trabajando sola y pues uno como que busca estrategias, busca una cosa y otra para poder Ujú. trabajar con los chicos. Entonces, sí es primera vez que yo hago este diplomado. Me gusta mucho porque pues de toda la clase que he escuchado esta semana, uno se va alimentando para poder trabajar con ellos porque me preocupa. Soy docente hace 17 años y es primera vez que en mi aula tengo 5 niños con diferentes discapacidades, pero creo que esto es para que me den herramientas necesarias para yo poder seguir adelante con mi proceso educativo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a José Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, sí, muy interesantes los aportes anteriores. Pues yo también trabajé como docente más o menos unos 13 años en la parte rural y pues miro que sí hace mucha falta la colaboración del gobierno, ¿sí? Porque mm, en algunas instituciones donde yo trabajé pues no había ese docente orientador, ese psicólogo, Ujú. ¿sí? Donde uno pues buscar un apoyo. Siempre tenía que rebuscarse, investigar para solucionar cualquier inconveniente que se le presentaba en el aula. Además de eso, pues como trabajábamos multigrados, también se hacía muy difícil y a veces llegaban niños indígenas, 2 o 3 niños indígenas o 2, 3 niños afro, al cual pues también tocaba hacer las diferentes adaptaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para, para cuando iniciemos una planeación, qué clase de niños tenemos en nuestros grados para así mismo hacer esas diferentes adaptaciones. Y espero pues que en este diplomado llenar todas esas expectativas porque, porque sí, en realidad pues nos hace mucha falta en nuestro salón de clase. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, profe. Bueno, atiendo dos preguntas aquí. ¿A quién debe diligenciar el PIAR? El PIAR debe diligenciarlo el docente de apoyo, el psicoorientador que esté en el plantel educativo, en conjunto con el padre de familia y el docente de aula. Ejemplo, si yo soy docente de español, yo debo aplicar mi PIAR como docente de español. El docente de matemáticas debe aplicar su PIAR a ese estudiante también. O sea que no es un solo PIAR, es un, un formato, por asignatura como tal. Pero lo debe diligenciar el docente de aula, el docente de apoyo psicoorientador, en conjunto con el padre de familia. A veces hasta
el equipo interdisciplinario que está atendiendo al chico hace parte también de ese peer, porque, por ejemplo, al niño lo está atendiendo un neuropsicólogo, un neuropediatra, pero el neuropediatra envía unas recomendaciones por medio del padre de familia. Por eso decimos que es importante que el padre de familia también identifique. El neuropediatra viene y envía unas instrucciones, entonces el padre de familia lleva esas instrucciones al docente de apoyo y al docente de aula y la implementa también allí en el PIR. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana Milena Valencia. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Ana Milena. Bueno, quería contarles lo de que, perdón, me enredé aquí un poquito. Lo de la preocupación que tenía la profe respecto al niño, que si el niño le dan ataques, si el niño tiene esquizofrenia. Eso le pasa a muchos profesores y a mí me pasó en el camino que decían, no, es que sí, yo conozco autismo, yo he hecho seminarios de autismo, pero no conocían a Miguel, y quién mejor que yo para decirles cómo era Miguel. Entonces yo llegaba a una reunión y le decía, no, es que Miguel es esto, le gusta esto, no le gusta lo otro. Como estaban atendiendo varias mamás, nunca me escuchaban. Entonces, ¿yo qué hice? Yo a Miguel le hice un folder. En ese folder de Miguel está qué es el autismo, los grados de autismo. Y eso me tomó hacerlo en las noches por 3 meses, o sea, no era que yo tuviera el tiempo. Bueno, después puse qué le gusta a Miguel, qué no le gusta a Miguel, qué le genera a Miguel una crisis, cómo controlar a Miguel en una crisis, qué pasa con Miguel en una crisis, si se da contra las paredes o sale corriendo. Miguel no se da contra las paredes, Miguel le da por correr. Si Miguel es grosero, entonces no es grosero. ¿Qué color a Miguel lo asusta? Lo asusta el rojo. ¿Qué color lo activa? Lo activa el azul, hablando de luces. Yo le puse todo eso a una profesora, me acuerdo que fue la primera profesora que tuvo en el otro colegio cuando lo cambié, porque Miguel ha pasado por 3 colegios, ya está en el 4º, y la primera profesora se lo di físico y nunca lo leyó, entonces lo envié virtual. Y una vez me dijo algo de Miguel, yo le dije, ven, tú ya leíste el libro. Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Yo no, yo necesito que leas el libro, que ahí es donde dice qué es lo que pasa con Miguel en ciertas situaciones. Entonces, muchas veces, y perdona aquí que están los profesores, ellos no se toman el tiempo de conocer el niño o hablar con el padre y decirle, venga, ¿qué pasa con el niño? Muéstreme usted qué examen le ha hecho al niño, qué tiene el niño, qué medicamentos toma, porque es que ven el autismo muchos maestros como algo global y no es global. Pues nada como la mamá o el papá que lo conozca, pues de padres que estén, pues, comprometidos con la condición de su hijo, porque conocí también el caso de una niña en el colegio de Miguel el año pasado que la mamá no aceptaba que la niña tenía eso y la mamá nunca tenía tiempo de llevarla al médico. Y la niña le daban sus crisis de mojarse, iba y se mojaba al baño, como que eso la calmaba y estaba bañada y lo que hacía la mamá era que iba por ella y ya, y listo. No, es que no tengo tiempo, yo me tengo muy ocupada, no sé qué hacía la señora. Entonces es eso, es que los profes, antes de recibir un niño, o sea, la primera semana, estudien el niño, indaguen los papás, venga, ¿qué documentos tiene? ¿De dónde viene? ¿De qué colegio viene? ¿Qué lo activa? ¿Qué no lo activa? Lo activa, por ejemplo, Miguel lo activa el dulce, entonces, mamá, si Miguel lo activa el dulce, entonces no le demos dulce en el colegio, una piñata, no le den torta a Miguel. Ay, es que se va a sentir mal, no. Ustedes me dicen qué día tienen cumpleaños y yo llevo un paquete de chitos saludables que se llaman Quinoa Club. Bueno, yo le llevo los chitos a Miguel, entonces ya Miguel sabe que no. Es eso, entonces yo a Miguel, no sé si me puedes activar la cámara, les muestro aquí el folder que tengo. Ya está activa, esa sí la puedes activar tú. Ah, bueno, espera. Está activa. ¿Sí me ven ahí? Sí. No. Sí, señora. No se ve. No veo. ¿Sí me ven ahí? Sí, señora. Pero yo no me veo. Bueno. Si ustedes me alcanzan a ver ahí. Este es el folder. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, claro. Entonces, mira, aquí está todo lo que es Miguel Ángel, el nombre, todo, fecha de nacimiento, tipo de sangre. Aquí también está mamá, papá, toda la historia de Miguel Ángel. Aquí está el marco teórico de qué es el autismo. Lo tengo así, ¿cierto?
Ay, ¿qué le pasó a esta cámara acá? Nos apagó la cámara. Espera un momento. Este celular está como un poquito loquito. Listo, ahora Listo. sí. Ahora sí. Acá. Entonces, bueno, voy a ser breve. Aquí están los grados, aquí es que es el autismo. Aquí es que es el autismo, los grados de autismo que hay, el 1, el 2, el 3, que puede ser, no solamente como la teoría lo tengo yo, sino el talento, en que puede ser, por ejemplo, bueno, el grado, por ejemplo, el grado que es Miguel, el grado 2, ellos son muy organizados. Entonces, por ejemplo, digamos en la vida adulta, ellos pueden trabajar en el éxito organizando las estanterías, ¿cierto? Aquí está el grado 3. ¿En qué pueden ser buenos en los del grado 3? Son fotógrafos. Conozco un amigo que es grado 3 y es fotógrafo, porque ellos son muy de imágenes. Bueno, aquí está todo el tema auditivo, la sensibilidad, ellos sienten, escuchan al 200%, todo este tema. Bueno, lo voy a resumir acá, ya con el tema de Miguel. Espera, busco acá lo de Miguel. Entonces, acá está, por ejemplo, digamos, lo de Miguel. ¿En qué fundaciones ha estado Miguel en terapias? En Fundación Diversidad. Ha estado en diversas fundaciones de mamás que tienen pues fundaciones y ahí pues hemos encontrado pues apoyo y en qué ha mejorado Miguel. Aquí está, por ejemplo, digamos. Espera un momentico, le resumo. Acá está. Lo que le gusta a Miguel, la construcción, que visitó alguna vez la planta de Argos, bueno, las hidroterapias que le han ayudado mucho con el tema de la lateralidad, las terapias que asiste, ¿cierto? Todo esto. La construcción, que es el tema de él, que es lo que él le gusta. Navidad, nosotros nunca tuvimos una Navidad porque para Miguel una Navidad era algo caótico. Ya luego llegó la abuela y le dijo que venga, vamos a ver la Navidad y bueno, y fuimos a la Navidad, pero solamente aguantó una hora y para nosotros una hora fue genial. Lo que le gusta, las piscinas, los trenes, todo esto. El cuerpo humano a él le parece algo muy fascinante. En el descanso que hace, él no se integra, él se va a ver las mariposas. Todo esto, yo lo pongo acá. Lo que le gusta hacer en la casa, le gusta trapear, entonces ahí lo pongo. Entonces en el salón, una maestra, si sabe que a Miguel le gusta trapear, pues Miguel, ven, ayúdame a trapear. Ahí se integra con los demás niños. Y esto es como la historia mía, cómo me he sentido como mamá, todo esto es como una catarsis que yo hago, bueno. Y acá está la documentación de Miguel, el registro civil, las vacunas, aquí están los exámenes médicos, el diagnóstico, todo esto. Todo esto yo lo hice y cuando llegué a la profesora preescolar, dijo que yo era una intensa. Entonces muchas veces los maestros, pues perdón si hay muchos maestros acá, se quejan, pero no se toman como el tiempo de estudiar el niño, porque el autismo no es, ay no, si es que yo conozco de autismo, yo hice un seminario, entonces todos los autistas son iguales. No, todos los autistas no son iguales. Ellos tienen sus gustos, ellos tienen sus diferencias. Por ejemplo, a Miguel, usted cogerlo por las malas no funciona. O sea, que usted le diga, Miguel, no, más le da más crisis. ¿Qué funciona con Miguel? Ignorarlo. Muchos niños autistas no les funciona ignorarlos. Es eso, entonces, antes de decir, no, es que el gobierno no nos ayuda, no, es que tal cosa, es que, venga, ya estudiaron ustedes el niño, ya le hicieron como una radiografía para saber cómo van a trabajar con el niño. Es eso. Era lo que yo quería pues como decir. Y con el tema de Miguel de los idiomas, sí, Miguel sabe de idiomas, puede tener una conversación en inglés, en francés, en italiano, pero si usted le dice del verbo, él no tiene ni idea. ¿Cómo conjugar un verbo en inglés? No tiene ni idea, él solamente tiene una conversación. Lo mismo pasa en matemáticas, te suma, te resta y te multiplica, pero si usted le dice, Miguel, haga este ejercicio, no tiene ni idea cómo hacerlo. Entonces ahí es donde yo me he encontrado la barrera de cómo van a trabajar a Miguel para que pase al siguiente grado. No es que no lo puedo pasar porque no lee, pero lee en inglés, pero entonces ¿cómo aprendió a leer en inglés y no sabe conjugar las palabras en español? Entonces, por ejemplo, esta semana me decía un profesor, listo, ¿qué le gusta a Miguel? Yo le gusta la construcción y los dinosaurios. Entonces me dijo, bueno, me voy a meter este año que falta por el tema de los dinosaurios, a ver si me trabaja la lengua castellana, porque no la quiere trabajar, se sale de clases. Ese tema era lo que yo pues como básicamente quería hablarles y hablé rapidito pues como ustedes que hablemos breve. Gracias. Listo, muchas gracias. Sí, es que mire, tenemos 4 o 6 esperando.
esa focalización que usted tiene allí, esto le ayuda al docente, al plantel educativo, a, sí, a esa persona que lo está atendiendo, a cualquier otra persona que esté atendiendo al niño, a enfocarse en las características de ese niño. Allí es donde están las individualidades de su niño. Y qué importante es que usted como madre de familia conozca, identifique todas y cada una de las habilidades como también las debilidades, las falencias que puede tener el niño. Esto lo ayuda a progresar, esto lo ayuda a avanzar, esto lo ayuda a seguir. De verdad que para Ana, mil felicitaciones. Primera vez dentro de lo que tengo de experiencia que veo una documentación tan amplia de un niño que no la realiza un docente, porque a veces creemos que eso lo debe tener es el docente. No, eso lo debe tener la madre de familia, porque como les decía, es en el hogar, es en la casa donde comienza este proceso de inclusión. Y si yo estoy llevando a mi hijo a una escuela, se lo estoy, prácticamente se lo estoy dejando a una persona que no conozco y que no conoce a mi hijo. ¿Quién más que yo, como madre de familia, le puedo decir a la profe, no cómo enseñarle, porque ojo, no soy profesora, soy madre de familia, pero conozco las particularidades de mi hijo? Entonces ya la profe con esas particularidades puede implementar su pedagogía. Esto es un equipo, esto es una trilogía, como decía, esto es una trilogía, es un compendio donde debe estar el padre de familia, el docente, el estudiante, compaginado en este proceso. Bueno, bien, vamos a observar este video como ¿no? Un video sensibilizador, un video de mucha reflexión para el tema de hoy, lo que es desde esa perspectiva de empatía. De la empatía, de la realización de esos ajustes razonables. Bueno, vamos a darle la palabra a los tres compañeros que tienen la manito levantada. Andrea Garavito. Andrea, buenas noches. Buenas Andrea. noches, profe. Buenas noches. Te escuchamos, sí, buenas señora. noches para tú. Mira que me parece muy importante que en cada institución haya un filtro en el momento de matricular un niño, con una psicoorientadora, con el rector, digamos que indaguen cada situación del niño según desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del papá, ¿no? Tengo una niña, ella tiene un diagnóstico de memoria de corto plazo, tiene 7 años. Ella ingresó el Ajá. año pasado al colegio. La mamá no aceptaba. El año pasado la profesora le decía a la mamá, mamá, mira, pasa esto con la niña. La mamá, pues inicialmente tenía miedo de aceptar que su niña tenía este problema. Y pues viendo ya hacia este año, ella al final del año pasado logramos que ella las llevara pues por cuenta del seguro y allí hicieron un diagnóstico global, algo general. Para este año
le insistí tanto a la mamá y me doy cuenta que la mamá también tiene un diagnóstico muy parecido porque las recomendaciones que yo le doy a ella se le olvidan. En ese orden de ideas, hablo con la mamá y entonces para hacerla entender, pinté a la niña como un cuadro. Le pongo ejemplos así como más emocionales, como más significativos para que ella me pueda entender y de esa manera pues logré que el colegio, pues como también tenemos otros 6 niños en el colegio, en todo el colegio, para que contrataran una psicopedagoga y pudieran los papás pues darle una cuota adicional, fuera pues de la matrícula, de la pensión, todo. Y esta señora pues va y nos ayuda, esta doctora. Y ha sido de una ayuda espectacular y la mamá se ha podido dar cuenta que la niña definitivamente sí tiene una problemática y que ella de cierto modo también, ella hasta ahora se está dando cuenta, esa señora pues no es tan adulta, tampoco es tan joven. Entonces, Ah, es lo más difícil, es no sabe uno si tratar a la mamá o tratar a la niña, cómo darle una recomendación a la mamá que no puede ayudar a su niña. Y en este orden de bueno, ideas, pues estamos así, trabajando. aquí es muy importante eso que hizo usted, Andrea, identificar también qué falencias había en la mamá para poder brindarles orientación. Y nos toca, a veces nos toca como padre, a veces hasta adentrarnos en el contexto familiar para poder brindarle una ayuda a esos chicos, ¿sí? Gisela García, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Les saluda Gisela García desde Perú. Soy profesora de primaria y justamente escuchando aquí a todas las personas que estamos acá presentes, pues es tan importante conocer un poco más lo que es la inclusión. Les cuento que acá en el Perú, nosotros como docentes de primaria, cuando recibimos a un niño en condición de discapacidad, elaboramos un informe psicopedagógico. Esto lo hacemos con el acompañamiento de personas, acá la llamamos el equipo SANE, que son de servicio de apoyo, lo cual nos permite pues elaborar este informe. En este informe psicopedagógico, bueno, se llama psicopedagógico porque recibe el nombre de la condición de discapacidad que tiene el estudiante, pero realmente es un informe meramente pedagógico donde se colocan los datos del estudiante y luego las características generales, ¿no? O características que a nosotros como docentes nos van a ayudar a poder elaborar luego, aquí llamamos el plan educativo personalizado, que es como el PIAR que ustedes que trabajan allá, y recoge información del niño, ¿no? Recoge, por ejemplo, Claro. todo el aspecto en cuanto a las fortalezas. Para trabajar este informe psicopedagógico aplicamos listas de cotejo relacionadas a las fortalezas, a las barreras, entrevistamos a los padres de familia, ¿no? Como decía la mamita, es muy importante que una docente conozca las características del estudiante, ¿no? Cuáles son sus gustos, cuáles son sus temores, ¿no? Y entonces elaboramos ese plan educativo personalizado, elaboramos primero ese informe psicopedagógico y la parte importante ahí que va ya respecto a lo que es nosotros como docentes, nosotros ubicamos al estudiante en el nivel de desarrollo de la competencia en que se encuentra, de acuerdo a ello, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un niño que está en 5º grado, pero de repente haciendo el análisis con el currículum nacional que tenemos acá en Perú, vemos que los desempeños que el niño pues los tiene no es un niño de 5º grado de primaria, sino de un niño de repente de 2º grado. Y de acuerdo a ello lo ubicamos, ¿no? Y luego que hacemos ya esa ubicación pedagógica del estudiante, elaboramos ese plan educativo personalizado. Y es aquí donde vamos a dar la respuesta educativa al estudiante, ¿no? ¿Qué estrategias nosotros como docentes podemos aplicar para que nuestros estudiantes logren ese desempeño deseado, ¿no? Para que nuestros estudiantes están en el aula, están dentro de mi aula, pero no significa que él va a ser tratado de una manera diferente, al contrario, tratamos de incluirlo en todas las actividades, ¿no? Entonces es importante y también admiro mucho a la mamita por haber elaborado, ¿no? Ese informe
ese libro con todas las características de su niño, que realmente sí, acá en el Perú, bueno, tratamos de hacer los docentes, como le digo, con el apoyo del equipo de SANE, y ellos nos brindan asesoría y nosotros podemos aplicar. Pero eso es lo que yo quería dar a conocer porque me pareció muy interesante lo de la mamá y leyendo también acá algunos compañeros que ponen, ¿no? Qué bueno que el padre de familia se involucre mucho en el trabajo de nosotros, ¿no? Somos realmente un trinomio, ¿no? Escuela, padre de familia y estudiante. Sin el apoyo del padre de familia, nosotros como docentes no podríamos trabajar, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo que se realiza y cómo el padre de familia se involucra cada vez más en la educación de su niño, porque nuestros estudiantes tienen esas fortalezas. Nosotros como docentes debemos de mirar las fortalezas que trae mi estudiante, más no la discapacidad, porque las barreras las encontramos en el contexto, no en ellos. Gracias, muchas gracias. Total, muchas gracias, profe. Bueno, vamos a dar la palabra a otro compañero aquí. Ana María Nocio. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo único que yo quería decir era, anteriormente quería participar porque yo tuve la experiencia con un niño hace aproximadamente 6 años y hoy en día el niño satisfactoriamente está en sexto y eso me ve y mejor dicho, resulta que el niño, yo trabajo en una zona rural, el niño vive en una zona urbana y el niño estudiaba ahí, ya no había colegio que lo recibiera en esa zona. Y lo supe por otra compañera cuando llegó a mi salón de clase y me vio el niño, ella se puso la mano en la cabeza y me dijo, anda Ana, y te tocó a ti. Yo le dije, señor Vicky, ¿qué pasó? Después ella me contó, claro, no delante del niño, no, imagínate que ese niño en Sevilla no hay quien lo reciba. Ah, bueno, señor, esperemos a ver, a mí me tocó, pero vamos a mirar a ver. Yo me puse a investigar y aprendí que la pintuterapia, resulta que el niño de una forma que él, cuando yo me ponía a explicarle la tarea, eso fue en primero, a los otros niños, él se iba con cuidado, abría la puerta y echaba a correr todo el patio. No había árboles donde él no se subiera. Comenzó el coordinador, me llamó la atención. Entonces un día llegó la mamá nunca me dijo nada. Yo le dije, usted me va a apoyar a mí. Yo voy a iniciar un trabajo con Stevenson. Me dijo, sí, señor, no se preocupe. Mándemele todos los días todos los colores a él. Los colores, la témpera, todo lo que sea color crayola, que yo voy a iniciar un trabajo con él. Bueno, vamos a ver que yo descubrí que el niño estaba como falta de afecto. Cuando ya los niños ya lo conocían, que ya él iba a salir, no, Stevenson se va a salir. Yo me volteaba y lo cogí, lo abrazaba y le decía, ven acá, mi amor, y comenzaba a decirle palabras bonitas. Después me compré unos libros de dibujo. Después lo sentaba y yo le decía, tú me vas a colorear este dibujo igualito al que está aquí. Saca los colores que tú los tienes en el bolso. Se quedaba sentado y a punta de dibujo y a punta de los sopas de letras, Stevenson se aplomó. Terminó el primero, lo tuve en segundo. Cuando yo salí de ahí, que ya me ubicaron en grado preescolar, ya él, pues ya estaba aplomado. Entonces yo le pregunté a la mamá que si él iba a estudiar ahí. Claro, señor, si este es el único colegio donde Stevenson se ha quedado. Y satisfactoriamente hoy en día ya el niño inició el bachillerato. Y eso me encuentra en el bus, me ve y me abraza. Porque esos niños son un amor. Esa es una experiencia. Y otra cosa que le quería decir a los colegas. Colegas, nosotros como docentes somos los primeros que debemos de observar. Por medio de la observación, identificar en nuestro salón de clase un niño que tenga cualquier dificultad. Porque eso nos va a corresponder. No tenemos por qué esperar de que la madre de familia traiga un diagnóstico para nosotros, por medio de la observación, mirarle el diagnóstico al niño. Para poder llenar el PIA, eso es fundamental. Porque para llenar un PIA, nosotros los docentes somos los que lo tenemos que llenar primero, pero a través de la observación. Ahí entonces después es que se mueven los mecanismos necesarios para que el niño llegue a un final feliz. Eso era todo lo que yo quería aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Dianita Carreño, buenas noches.
Muy buenas noches, profe, compañeros. Espero Buenas que se noches. encuentren muy bien. Para Gracias. comentar, yo he trabajado con varios niños peer y la experiencia ha sido muy enriquecedora, pero ahora tengo, creo yo que mi hijo menor necesita peer y en el colegio no lo han establecido. Tengo mi hijo de 8 años, recién cumplidos, que tiene atención dispersa. Pedí el favor en el colegio donde estudia que lo valorara la psicóloga y ella, el dictamen que dio era que pues sí tenía atención dispersa, que no se concentraba más de 9 segundos. Lo pasé con una psicóloga particular que le hicieran la valoración y con una terapista ocupacional y ellas me decían que no, que pues que él tiene concentración de más de 1 hora con espacios de algún descanso o cambio de actividad, pero se concentra bastante. Él cuando le habla, le explican todo hablándole, él capta mucho, pero a la hora de escribir no le gusta. A la hora de tener que aprenderse, por ejemplo, en este momento está con las tablas y no, para él no es de estar repasando ni tareas, ni ese tipo de actividades, para él no. Pedí el favor que de pronto con PIAR me lo trabajaran y no ha sido posible. Y la verdad, yo digo, he trabajado con niños con PIAR, se lo he hecho yo misma, todo el proceso, pero cuando ya me tocó a mí con el mío, me siento como maniatada y sin, como sin avance significativo y me preocupa, porque lo que se haga, una compañera decía ahora que lo que se hiciera en los primeros años era fundamental y me parece que en Total. eso vengo como quedándome atrás. Quería saber pues qué estrategias me podrían recomendar, cómo trabajarlo, porque a veces me siento maniatada y me preocupa. Yo digo, ¿cómo con los otros pude y ahora que es el mío? Entonces no, y eso me hace, eso quería comentarles y quería pues de pronto que alguien con experiencia en ese caso me pudiera colaborar porque pues digo yo, pude ayudar a los otros y cuando se trata del mío me estoy quedando corta y me preocupa, porque es un niño sí, muy inteligente, sí es, muy pilo, pero entonces con eso de la atención está escribiendo y coge el lápiz y empieza a mirarlo a un lado y a otro, a mirar para el techo, a hacer otras cosas y no trabaja en lo de él. Listo. Eso era, Bueno, gracias. profe, es importante que aparte de de ese psicólogo, al niño lo vea un neurólogo, porque aún no te han diagnosticado, ¿sí? Entonces, aquí el neurólogo te va a dictaminar si el chico está presentando un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o un TDA, trastorno por déficit de atención, ¿sí? Luego de eso, te va a enviar las recomendaciones, pues, óptimas para trabajar el niño. Este chico debes llevarlo, debes activar la ruta con el equipo interdisciplinario fuera de la institución educativa, no solo con el psicólogo ni solo con el docente de apoyo del plantel, para que desde ya comiencen a implementarle las estrategias para su aprendizaje. Estos son chicos que aprenden mucho, que tienen una inteligencia, un estilo de aprendizaje auditivo impactante. Memorizan con mucha facilidad. Entonces, el lápiz y el cuaderno no le va a gustar porque a ellos esto sí les irrita, les causa impaciencia. Si a él está causando una irritabilidad, un lápiz, un cuaderno, el copiar, el escribir, no le va
o sea, simplemente le pierde el interés a la cosa y no te va a avanzar. Entonces, es importante que te lo atiendan con terapias conductuales, que nos recomienda aquí Carmen Ruth, que te lo atienda el neurólogo, que te brinde la asesoría necesaria para atender un TDA y que tú esa implementación comiences a hacerla desde casa y luego pases a el plantel educativo a brindarle las orientaciones allí, ¿sí? Pero es indispensable que como madre de familia actives esa ruta. O sea, llévalo primeramente a pediatría. Todavía es un niño que lo atiende pediatría. Entonces, llévalo primeramente a pediatría y te lo remiten a un neurólogo. O comienza por allí. ¿Cómo debe ser la atención y valoración del neurólogo? ¿En qué consiste esta valoración? Proceso de desarrollo. El neurólogo se enfoca más en su sistema cerebral. ¿Cómo está funcionando el cerebro de ese niño? Y él le va a hacer muchos tests, le va a hacer otros tipos de exámenes, el cual le van a dictaminar qué trastorno puede presentar el chico. Bueno, profes, llegamos al final de la jornada del día de hoy. Muy satisfactoria de antemano este espacio de interacción. Sé que tenemos muchas preguntas, sé que tenemos grandes interrogantes en cuanto a lo que es la educación inclusiva, muchos rezagos, muchos de pronto hasta inconvenientes, porque sabemos que la educación inclusiva a cabalidad no se da, ¿sí? Pero hay que tratar de eliminar todas esas barreras. Bueno, vamos a ver, profe San Miguel, por aquí está. Si va a hacer su aporte. No está. Ah, sí, sí está el profe. Profe San Miguel, buenas noches. Va, ajá, sí está. Ya le leí su mensaje. Pero, ya va, profe, ya lo busco y le activo. Gracias, profe. Listo. Ahora sí, ya está activo su audio. Gracias, profe. Muy amable. Y ya le activo su cámara. Listo. Eso, profe. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Les recuerdo mi nombre, Ricardo San Miguel, el coordinador general del Diplomado de Educación Inclusiva y Estrategias de Aprendizaje basadas en Do-IPR. Como siempre, los acompaño todas las noches al final de la clase, la mayoría de las veces, para aclarar algunas inquietudes. Voy a revisar el chat a ver cuáles me han dejado. Bueno, algunos por interno me preguntan que cuándo llegan los certificados. Profe, parece que tiene... Terminé el diplomado, ¿no? El día 28. Ah, ¿sí? Sí. Parece que tiene el internet inestable, profe, no se le entendió. Ah, sí, déjame ver y me ubico por... finalizando la clase prácticamente, para aclararles algunas inquietudes. Bueno, una de las inquietudes que me han preguntado o que me han hecho es sobre el envío de los certificados. Bueno, ellos se descargan a través de un link que yo les envío, que es un link que los manda a la plataforma y ustedes con su número de cédula los descargan. Esto se hace después de terminado el diplomado.
¿Cuándo termina el diplomado? El 28 de octubre. Entonces, terminado el diplomado, pues se les envía el link por el grupo oficial para que los puedan descargar. Eso lleva un tiempo aproximado de 5 a 7 días hábiles después de terminar el diplomado. Entonces, esa ha sido una de las preguntas más frecuentes del día de hoy. Sigo revisando el chat. Soy de Chile y bueno, si los quieren fuera de Colombia, como los de Chile, México, Ecuador, han tenido dificultad con el pago. No han podido hacer la transferencia que se les ha pedido. Siempre es complicado de un país a otro hacer las transferencias, sobre todo lo que es Venezuela y Argentina, ¿no? El resto pues ya tiene un poco más de facilidad a través de los siguientes medios como PayPal, Western Union y a través de una transferencia de su cuenta de débito. Para los que viven en Venezuela tenemos una cuenta del Banco de Venezuela que ahí se les facilita más porque no tienen de pronto la manera como hacerlo por los medios de pago que les ofrecemos. De todas maneras, las personas que no han podido hacer la transferencia lo pueden hacer por PayPal o por Western Union y se apoyan con personas que ya hayan tenido experiencia con este tipo de pago para que les pueda colaborar con eso. Sobre todo las transferencias, que a veces a algunos les dificulta hacer la transferencia con su tarjeta de débito. No todos tienen la experiencia de hacerlas así de forma virtual o a través de pagos internacionales. Entonces, de todas maneras, pues no es que sea muy complicado, simplemente hay que buscar la ayuda con algún conocido, amigo o familiar para que les colabore. Es como la recomendación, ¿no? Bueno, para el día lunes o martes le vamos a dar tiempito para las personas que han separado, han hecho acuerdo de pago porque no han podido, porque se les ha dificultado, tienen chance todavía hasta el día martes. Entonces, pues, yo les voy a hacer llegar un flyer o una imagen donde les muestra dicha prórroga y para qué día exactamente. Entonces, pues, tranquilo los que no han podido hacer el pago, yo sé que son muchos y bueno, ahí estoy tratando de resolverles a cada uno de ustedes y haciéndoles el acompañamiento para que se haga efectivo. Les recuerdo que la formación es totalmente gratis, de principio a fin, con entrada libre. La información que acabo de dar es para las personas que están interesadas en certificarse. Si usted solamente quiere actualizarse y profundizar en el tema, pues aproveche la formación como tal, no hay ningún inconveniente, ese fue nuestro compromiso, igual tienes derecho a materiales y clases grabadas, material académico, ¿no? Igual como si estuvieras pagando, no hay ningún inconveniente. Bueno, les recuerdo que el plazo que le había puesto hasta el día de hoy era un pronto pago, primero para nosotros poder agilizar todo el proceso de certificación porque son muchos y la segunda porque, bueno, aló. Sí le escuchamos, profe. ¿Se está escuchando Ok, bien? listo. Gracias. Sí, la primera para poder agilizar el proceso de certificación para que tengan la opción de poder certificar con los módulos que aparecen ahí en el obsequio, que son tres cursos adicionales, que serían muy importantes para su hoja de vida. Bueno, sigo revisando el chat, a mí tampoco me ha llegado el certificado, dice alguien por acá, de pronto me están hablando del diplomado anterior, les recuerdo que ya más de un 96% de los diplomas ya se han entregado, de pronto quedarán pendientes los que han pagado a última hora. Recuerden que son 7 días hábiles, por ejemplo, el caso ayer de un estudiante que me decía en la noche que no habían llegado y sí, revisé y ya los tenían ahí. Entonces, tienen que estar revisando constantemente aquellas personas que son del grupo anterior, del diplomado anterior, ¿vale? Recuerden que son 7 días hábiles. Ese fue el tiempo que se les dio a los de pedagogía y desarrollo integral a la primera infancia y a los de psicología educativa también. Entonces, para que, por ejemplo, me confirman con un sí los de psicología educativa que ya recibieron la certificación. Por el chat, por favor. ¿Me confirman con un sí, por favor?
Gracias, Fanny Luz, Ana Marlin, Ana Tilde. Bueno, como pueden ver, son muchos, la verdad faltan muy poquitos. Entonces, si no lo has podido descargar, es que también de pronto tienes inconveniente con el número de identificación, de pronto está mal escrito y le estás dando correctamente y por eso no te sale. Entonces, es importante que si tienes esa dificultad, pues te puedas comunicar al siguiente número. Déjame ver si puedo colocarlo acá. Ah, sí, aquí tengo la opción. Pasa que como estoy desde el celular, casi no tengo esa habilidad, sino que siempre lo hago desde el portátil. Ahí tiene mi número telefónico. Ah, me toca ponerlo así con el indicativo del país para que le quede más fácil a los que viven fuera de Colombia. 300-390. Ahí lo tienen. Si usted vive fuera de Colombia, pues escríbame este número y sí, haciendo la solicitud de los medios de pago. Ya la mayoría saben cuál es su asesor o coordinador, entonces pues solamente los que están un poquito perdidos me pueden escribir solamente, ¿vale? Bueno, ahí creo que lo escribí mal, permítanme un momentico. Es 300, empieza por 300, 390, 52. Ahora sí lo escribí bien. 300, 390, 5210, sí. Ok. Ahí está. Modificado. Listo. Bueno, profe, creo que no es más. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Claro, 6 listo, en profe, entonces punto. nos vemos el día lunes. Sí, señor. Bueno, Que buenas noches descanse, para profe. Muchas todos. gracias. Gracias, profe. Bueno, seguimos revisando el chat. Gracias, Carmen Luz. Gracias por tus buenos deseos. Que tengan ustedes también un feliz fin de semana. Un feliz descanso. Vilma, no tengo los links de los videos de ayer. Bueno, voy a tratar de conseguírselo y se lo envío al grupo oficial. Vamos a ir rápido el número de celular. ¿Cómo así? Sí, ya te entiendo lo que me quieres decir. Bueno, ahí lo envío nuevamente, el número del celular. Anda, ¿qué pasó aquí? Me fui por donde no era. Ok, ya. Ya me ubiqué y lo tienen nuevamente. Ahí está el número de celular para que me escriban. No me estén marcando, algunos me marcan, pero es que en este momento, miren, estoy ocupado acá con ustedes y no puedo hacer dos cositas al tiempo, ¿vale? Entonces, pues, para que por favor un poquito de paciencia. Más bien me escriben y que si no alcanzo a contestarles ahora, yo mañana en horas de la mañana, yo les respondo, ¿vale? Profe, ¿cómo me comunico con los asesores? Pregunta Erika Becerra. Los asesores se encuentran como administradores en el grupo de WhatsApp. Si encuentras 2 o 3 administradores, ahí les escribes a los 2 o a los 3. No importa. Alguno de ellos te va ubicando. Bueno, no siendo más, me despido. Les pido permiso para retirarme de la sala y sin antes agradecerles por su tiempo, por la conexión del día de hoy, por todo el interés que han tenido en formarse y aprovechar estos espacios. Para nosotros es importante también que nos sigan en todos estos procesos de formación y nos sigan apoyando. Feliz noche para todos.